sustancias de carácter lipídico que junto a los tromboxanos y prostaciclinas conforman la familia de los prostanoides. Se les considera hormonas de acción local porque actúan cerca de su sitio de síntesis, tienen una vida media corta y no se almacenan. Las tres clases principales de prostaglandinas son la serie A, la E y la F. Las prostaglandinas E son un elemento clave en la defensa de la mucosa gástrica. Las funciones de las prostaglandinas son las que aparecen en el recuadro de la derecha. Entre estas están que aumentan la secreción de moco bicarbonato, aumentan la secreción de fosfolípido de membrana, aumentan la regeneración y restitución del epitelio, mantienen y elevan el flujo sanguíneo mucoso y por último reducen la secreción de ácido. De manera didáctica, el proceso por el cual se sintetizan estas prostaglandinas lo podemos resumir en tres fases, tal como aparece en la imagen. En la primera fase, el efecto de estímulo específico sobre un tejido como un golpe o un corte producirá que las células se dañen o se mueran. Y sobre estos fosfolípidos de la membrana dañada, la fosfolipasa 2, que es una enzima, ejercerá su acción produciendo el ácido araquidónico. En la segunda fase, la enzima ciclooxigenasa ejerce acción en el ácido araquidónico para formar prostaglandina H2. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, ya que hay dos tipos de ciclooxigenasa. Está la ciclooxigenasa 1, que es llamada constitutiva porque está presente en los procesos fisiológicos de todo el organismo, mientras que la ciclooxigenasa 2 es de carácter inducible y solo está presente en los procesos fisiopatológicos como el dolor, la fiebre y la inflamación. Y por último, en la tercera fase, una vez que se forma la prostaglandina H2, ya sea por la ciclooxigenasa 1 o por la ciclooxigenasa 2, se producirán por diversas vías las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. La acción farmacológica de la aspirina se debe a la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa por acetilación de un residuo de serina. De esta manera se altera la síntesis de prostaglandinas, tromboxano y prostaciclina. Los efectos benéficos de la aspirina son que reducen el dolor, la fiebre y la inflamación mediante la inhibición de la ciclooxigenasa 2. Esta es la ventaja del consumo del ácido acetilsalicílico. Además, las problemas cardíacos al consumir ácido acetilsalicílico reducen las probabilidades de sufrir infarto, ya que este medicamento inhibe la acción de la ciclooxigenasa 1. Por ende, se inhibe la producción del tromboxano 2, el cual está encargado de la agregación plaquetaria. Así se disminuiría la formación de coágulos. La desventaja es que inhibir la ciclooxigenasa 1 de la prostaglandina es la encargada de la mucosa gástrica. En esta imagen se ven las zonas más afectadas por el consumo excesivo del ácido acetilsalicílico. Los mecanismos de lesión del ácido acetilsalicílico se producen por vía tópica y sistémica. Estos se caracterizan por tener una constante de disociación baja, como se visualiza en la imagen, en su estado no ionizado son lipofílicos. Esto favorece la difusión a través de la membrana para llegar al citoplasma. El pH intracelular es alcalino. Este permite la ionización del ácido acetilsalicílico, el cual pasa a ser hidrosoluble y quedar atrapado en este medio. Este atrapamiento lesiona la célula originando un aumento en la permeabilidad celular, un aumento en el paso de hidrogeniones, con un consecuente edema celular y citólisis. Además, los AINE alteran la barrera mucosa afectando la secreción de moco bicarbonato. Finalmente, este permite el paso de ácido pepsina, lo que lesiona la superficie epitelial. Y como último mecanismo, el daño gástrico se incrementa por la adhesión de neutrófilos al endotelio de la microcirculación debido a la deficiencia de prostaciclina. Las consecuencias de este proceso es una disminución del flujo sanguíneo que puede producir isquemia tisular. A modo de conclusión, podemos decir que a pesar del ataque constante de agentes nocivos, la mucosa gástrica conserva su integridad gracias a su mecanismo de defensa, los cuales se clasifican en tres niveles: el preepitelial, el epitelial y el subepitelial. Estos niveles contienen ciertos elementos que ya se mencionaron, que tienen como finalidad la protección de la mucosa gástrica, tales como las prostaglandinas. Y por último, el uso excesivo del ácido acetilsalicílico altera la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y prostaciclinas, que esto termina dificultando la protección de la mucosa gástrica. Estas son las referencias de donde se obtuvo la información. Muchas gracias. Ya, muy bien, chiquillos. Voy a pedirle al profesor Cristian Sandoval
para que sepan, porque me habían preguntado por el tiempo, se demoraron 10 minutos y 59 segundos, ¿ya? Eso para que lo... Se demoraron un poquito más, pero anduvieron bastante bien con el tiempo. Isabel, deja de compartir nomás la pantalla. Súper. Entonces, ahora sí, ok. Christopher voy a avisar a los colegas. Christopher me avisó de antemano que estaba teniendo muchos problemas con internet. Entonces, para la presentación no prendió la cámara, pero sabe que tiene que prenderla para las preguntas. ¿Ya? Así que, cuando quiera, nomás, colega. Ya, hola chicos, buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. La verdad es que quedó todo claro, yo creo. Siempre hay preguntas o consultas, sugerencias, y en particular a lo del tiempo ahora, claro, siempre ceñirnos a lo que se nos solicita, principalmente por aspectos de formalidad y de compromiso para este y para las próximas sesiones también, no solo del sistema digestivo, en general de las indicaciones que se nos entreguen en cada asignatura. Pero dicho esto, yo tengo dos consultas y creo que las pueden responder en virtud de lo que acaban de señalar ustedes. Primero, mencionaron que habían diferencias entre COX-1 y COX-2, que principalmente una era constitutiva y la otra es inducible, ¿cierto? ¿En qué procesos o patologías se puede activar COX-2? Cuando ocurre algún daño en la mucosa, participa más que nada en la inflamación, o en el dolor, o en la fiebre, si es que se llega a producir. Esos son como los mecanismos en los que participa la COX-2. No sé si es su pregunta. Algo más que... Sí, o sea, yo entiendo lo que mencionan, pero por ejemplo, eso desde el punto de vista desde la fisiología gástrica, ¿cierto? Pero siguiendo un poco con lo mismo, relacionado a lo que está en el paper, ¿cierto? Y la mucosa gástrica. ¿Qué patología que ustedes creen o conocen que pudiese estar relacionada principalmente con la activación de COX-2? Podría ser, por ejemplo, cuando uno presenta algún resfrío, eh, al tomar un AINES, inhibiría la fiebre y mediante la inhibición de la COX-2. ¿Podría ser ese un ejemplo o necesita otro? ¿O piensa en otro? O sea, sí, como ustedes bien mencionaron, ¿cierto? La verdad es que la isoforma de esto, de la COX-2, está, bueno, perdón, la COX-1 sabemos que está presente en la mayoría de los tejidos, ¿cierto? Pero la COX-2 tiene un porcentaje o una inducción 80 veces o que oscila entre 10 a 80 veces mayor frente a algunos estímulos, principalmente como usted mencionaba, los inflamatorios y algunas citoquinas, pero también hay otros factores que producen una mayor inducción de esta isoforma, y principalmente es a través de algunos factores de crecimiento y también factores mitógenos, principalmente para la producción de algunos tumores, que están relacionados, ¿cierto?, con el epitelio gástrico, con la mucosa gástrica. Sí, yo igual puedo aportar algo. Sí, la ciclooxigenasa 2 es inducida por, como bien dicho, factores proinflamatorios como la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, pero además también esta ciclooxigenasa 2 se encuentra de carácter constitutiva en otros órganos, como el riñón el riñón, no me recuerdo el otro ahora, así que en su 90% es de carácter inducible. Eso. Sí, sí, muy bien. ¿Y qué otra función, por ejemplo, pudiese tener la COX-1, además de la función, ¿cierto?, en el tejido o en el órgano que ustedes mencionaron? ¿En qué otros tejidos pudiese tener una función? En los vasos sanguíneos, Sí. por ejemplo, los vasos En los vasos sanguíneos, sanguíneos.
produce el tromboxano 2, el cual está encargado de la agregación plaquetaria, también la vasoconstricción cuando hay, por ejemplo, una herida, y la proliferación de células musculares lisas. Esa sería otra función. Sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, chiquillos, yo con respecto a las preguntas que tenía, apuntaban también a lo que eran las COX, así que yo a esa parte no les voy a pedir, pero sí, por favor, estaba muy bien explicado, pero si me pueden volver a dar una pequeña explicación sobre qué eran los factores Trefoil, ¿ya? Porque yo sé que es algo que normalmente uno no lo escucha, no es algo que que uno diga, ya, estos son estos factores. Entonces, si nos pueden hablar resumidamente respecto a ese tema. Es que estos son factores que participan en la reparación de la mucosa cuando se produce algún daño. Y más que nada son restituyentes, quiere decir que como que ayudan a reemplazar las células dañadas o viejas de la mucosa. Y está compuesto por aminoácidos y tiene estructura que es como la forma de un trébol de 3 hojas. Igual. Muy bien. Con eso estamos bien. Chicos, a ver, en términos generales, como muy bien les dijo el profesor Cristian, estuvo bastante clara. Se entendió, no es un tema, el artículo no se veía muy grande, pero sí tenía varias aristas que teníamos que tomar en cuenta y ustedes la abordaban bastante bien. Un único detalle, ¿ya? Si ponen una imagen, utilicen la imagen, ¿ya? Utilizaron casi todas las imágenes, pero Christopher, tú cuando pusiste la primera imagen pasó cuando pasaste a presentar, ¿ya? Entonces, no Sí, solamente, la nombré, ¿no? yo sé que ustedes son los primeros que están presentando y esto va a ir, son comentarios que también les van a servir al otro grupo. Si ustedes ponen una imagen, utilicen, ¿ya? Eso, no se preocupen, la presentación estuvo muy buena, así que respiren, no va a ser algo que les va a bajar mucho la nota ni mucho menos, ¿ya? Pero para los demás, si tenemos una imagen, hay que utilizarla, si no, mejor no se pone. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, chicos, yo les agradezco, puedan dejar de compartir pantalla, ya no es necesario que los veamos. Ahora les voy a pedir un segundito a las personas que les toca el segundo artículo, que tengo que compartir yo por petición de ustedes. Así que vamos a tener un segundito que les voy a compartir. Y acá serían, Paulina, vas a estar con cámara, José no va a estar con cámara ahora y te vas a tener que conectar después con el celular para que te podamos ver, ¿ya? Sí, profe. Para el momento las preguntas. Ok, entonces, denme un segundito para que ustedes me digan cuándo empezamos. ¿Se ve bien, no es cierto? Los que tienen que presentar, ¿se ve bien? Voy a ponerlo en modo Sí, profe. presentación. Ya. Porque tengo que tomar el tiempo. Entonces, cualquier cosa me avisa, me van diciendo que por favor lo cambie, ¿ya? Me dicen que por favor lo cambie la... Ya. ¿Ahora? Espera, voy a iniciar el tiempo desde ahora. Ya, comiencen. Muy buenas tardes, profesores y compañeros. Junto con Paulina Tejos y quien presenta, José Torres, presentaremos el artículo 2 refiriéndose a la gastritis y gastropatías. El siguiente. Comencemos definiendo qué es una gastritis, la cual es una enfermedad inflamatoria del sistema gastrointestinal que puede deberse por varios factores. Y por esto mismo, puede existir variación en su duración y gravedad. Por otro lado, el término gastritis se puede utilizar en práctica clínica para referirse a una gran variedad de gastropatías. Esto se debe a que tiene una sintomatología muy similar. Siguiente. Con respecto a su epidemiología, se debe decir que la gastritis es una de las enfermedades con mayor morbilidad a nivel mundial. Según un estudio realizado en un hospital ecuatoriano, en la población general la frecuencia de gastritis crónica es de un 40 a un 80%, de los cuales cerca de un 20% corresponde a gastritis crónica trófica.
Además, datos a nivel mundial revelan que la influencia del Helicobacter pylori en la producción de gastritis es de un 20 a 50% en países desarrollados y cerca de un 90% en países no desarrollados. A pesar de estas cifras, solo un 10% de las personas que lo padecen llegarán a formar úlceras pépticas y solo un 1% producirá cáncer gástrico futuro. Siguiente. Ya. Ahora su etiología. Considerando los orígenes de la enfermedad están los factores endógenos y exógenos. Comenzando por los endógenos, existen alteraciones en las secreciones gastrointestinales como la pepsina o el jugo gástrico, al igual que otras secreciones como la bilis o la urea. Por otro lado, los factores exógenos tratan aspectos mucho más amplios, como son infecciones como la del Helicobacter pylori, el mal uso de antibióticos, especialmente los antibióticos no esteroidales, y el mal consumo de alcohol, tabaco o comidas irritantes como el café y las comidas picantes. Cabe destacar que en esta diapositiva los términos de factores endógenos y exógenos están invertidos, así que fue un error y pido disculpas por eso. Siguiente. Con respecto a la patogenia, se debe decir que el daño que se produce en la mucosa va a depender en gran parte en cómo ésta es capaz de soportar el factor injuriante que produce la gastritis y en cómo ésta se va a defender mediante la barrera gástrica. Esta barrera gástrica consiste en 3 factores que cada uno posee una función distinta. Dentro de los factores preepiteliales podemos encontrar la mucosa y el bicarbonato, los cuales forman un tipo de barrera físico-química. La mucosa está compuesta por una capa gelatinosa que tiene alta concentración de bicarbonato que ayuda a mantener el pH neutro de 7, protegiendo de esta manera a la mucosa del ácido gástrico. Luego siguen los factores epiteliales, que son los que brindan protección en el caso de que exista alguna zona de lesión en la mucosa gástrica, en donde podemos encontrar transportadores iónicos para mantener el pH intracelular. Podemos producir el aumento de la producción de moco y bicarbonato, los péptidos trefoil y unas proteínas de choque térmico que son las que se encargan de proteger a las células de la desnaturalización, ya sea por aumento de temperatura o por la presencia de agentes citotóxicos. Luego siguen los factores subepiteliales, que son los mayores encargados de la protección de la mucosa gástrica debido a que se encargan del flujo sanguíneo subepitelial que transporta nutrientes y productos de desecho. Al mismo tiempo, estas produce prostaglandinas que activan mecanismos de defensa, de las cuales el grupo de mayor importancia en esta asociación son las prostaglandinas de tipo E2, que reaccionan con receptores EP específicos que activan mecanismos de defensa. Siguiente. La clasificación de la gastritis no es fija ni única, debido a que se basa en distintos criterios de acuerdo ya sea a su sintomatología o su estado de gravedad. De acuerdo a esto, las clasificaciones oficiales son 3, que son la clasificación anatomopatológica, la clasificación por hallazgos clínicos de Sydney y la clasificación por criterios patológicos. Siguiente. Según la clasificación anatomopatológica, las principales causas de gastritis son, ya por Helicobacter pylori, como se ve en la figura 1, la mancha blanca en el epitelio sería la presencia de Helicobacter pylori, lesiones en la mucosa debido al estrés, y por exceso de inflamatorios no esteroideos, como en la imagen que aquí se ve, según lo que nosotros encontramos, son lesiones características del abuso de los AINES. Además, también define las gastritis agudas y crónicas, siendo las agudas las que se caracterizan por procesos inflamatorios de naturaleza pasajera, que pueden conllevar hemorragias y daño en la mucosa y en el tejido, pudiendo llegar a incluso producir sangrado interno. Las gastritis pueden producirse por virus, bacterias y hongos, pero a excepción del Helicobacter pylori, estas se asocian generalmente a cuadros de inmunodeficiencia. Asimismo, pueden ocurrir por otros factores externos, como lo son el consumo de alcohol, el consumo de drogas y de fármacos, además de a lo mejor poseer alguna especie de hipertensión o traumatismos locales, etc.
Por otro lado, la gastritis crónica se caracteriza por la presencia de linfocitos y células plasmáticas en el tejido, tratándose de una gastritis crónica activa en el caso de que se encuentren elementos polimorfonucleares en la biopsia. A medida que estas evolucionan, provocan alteraciones degenerativas en el tejido, donde lo más afectados son las células epiteliales y el tejido glandular. Igualmente puede acompañar esta gastritis lo que se llama metaplasia intestinal, la cual es una patología en donde el tejido glandular es reemplazado por células con propiedades absortivas y caliciformes que simulan o son similares al tejido intestinal. Siguiente. La clasificación de Sydney basada en hallazgos clínicos relaciona los aspectos endoscópicos con los histológicos, conectando así las gastritis producidas en el antro, las gastritis corporales y la pangastritis con las gastritis crónicas. A esto también se le añade la etiología y la sintomatología, midiéndose de acuerdo a los cambios producidos en los tejidos de una escala de 0 a 4 positivo. Estos cambios refieren ya sea a presencia o ausencia de folículos linfoides, de hiperplasia foviolar, de granulomas, etc., mientras que igual poseen clasificaciones histológicas que son de forma gradual, como lo son la densidad de población de Helicobacter pylori, el infiltrado de neutrófilos en el tejido y el tema de la atrofia glandular. Sin embargo, este método de clasificación está limitado solamente al uso de investigación, de que solo reconocen la gastritis como gastritis crónica. De las principales está la gastritis antranatrófica, producida en el antro por Helicobacter pylori, pero sin la presencia de atrofia. La gastritis atrófica multifocal antral y corporal, que es producida por daños por Helicobacter pylori que exponen la mucosa y el tejido epitelial al ácido gástrico. Y la gastritis atrófica corporal difusa, producida por daños inmunitarios al ácido gástrico, asociada generalmente a una anemia perniciosa por déficit de vitamina B2. Siguiente. Ahora la clasificación por criterios patológicos. Esta última clasificación se mantiene actualizando, pues engloba la gran cantidad de posibles gastritis y posee 3 categorías: las gastropatías, que son erosivas, hemorrágicas, pero no inflamatorias. Y aquí pueden entrar las gastropatías por estrés o infecciones de Helicobacter pylori. La segunda categoría son las gastritis no erosivas, donde su detección es un poco más... es casi solamente detectable por exámenes histológicos. Esto se debe a infecciones como el esporo celíaco, algunos tipos de colitis y el anteriormente mencionado Helicobacter pylori. También puede deberse a daños en el tracto digestivo por los reflujos. Estos reflujos suelen estar asociados a una gastrectomía, pues ahí se extirpa el píloro, haciendo que sea más fácil que se infiltre el ácido gástrico a los órganos adyacentes. También la última categoría es de tipo específica. Aquí entra una gran cantidad de gastritis, que son infecciones virales como el herpes, el citomegalovirus o el VIH, por bacterias como el Mycobacterium tuberculosis, la sífilis o el Actinomyces israelí. También por infecciones parasitarias de distintas especies de Anisakis, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides o Necator americanus. Y por último, enfermedades como la gastritis eosinofílica, enfermedad de Crohn, neoplasias gastrointestinales. Todos estos tipos de gastritis tienen una sintomatología muy distintiva, como pliegues, masas, supuraciones, metaplasias o inclusive necrosis gaseosa. Siguiente. El Helicobacter pylori, como lo había mencionado varias veces, es el causante de gran parte de las gastritis mencionadas. Y pues está presente en más de la mitad de toda la población mundial, siendo incluso un 90% en las poblaciones de zonas en proceso de desarrollo. Cabe destacar que el ser humano, por no decir su único, es el principal reservorio, pero ahora veámoslo más detalladamente. Pues posee una forma espiral, no, se mantiene, por favor. Posee una forma espiral que le da una gran motilidad.
Es decir, que puede moverse con total libertad por el sistema gastrointestinal, incluso por el ácido gástrico, debido a que en el exterior secreta constantemente ureasa, siendo inmune a las propiedades corrosivas del ácido. Y también se alimenta de la mucosa estomacal, a través de disolución de fosfolípidos, ya que adhiriéndose a las paredes del estómago y exponiendo el epitelio del estómago, haciendo la gastritis. Ahora sí, siguiente. El diagnóstico de estas patologías es muy difícil de afirmar debido a que los hallazgos tanto endoscópicos como histológicos como las manifestaciones clínicas son comunes a casi cualquier enfermedad gástrica. Por lo tanto, deben tomarse en cuenta 4 factores para poder obtener un correcto diagnóstico. Dentro de esto están las manifestaciones clínicas, que son los síntomas que presenta el paciente, el cual nos sirven para afirmar de que él está sufriendo de alguna enfermedad gástrica. Para esto se evalúan los síntomas como pueden ser el ardor, dolor o molestias postprandiales, que pueden significar que esté sufriendo a lo mejor de una úlcera péptica, neoplasias o de una gastritis como tal. Igual pueden presentarse hemorragias que pueden ser agudas y crónicas y que pueden llegar a ser muy severas, como es el caso de la figura 5, en el donde se observa una úlcera péptica que se encuentra con hemorragia. Luego siguen los hallazgos endoscópicos, de los cuales los más importantes son la presencia de edemas, eritemas, como lo expliqué anteriormente, hemorragias, y los pliegues hiperplásicos, como es el caso de la figura 6, en donde se le hace una endoscopía a una persona con gastritis, en donde se observan los pliegues hiperplásicos del tejido gástrico. Luego siguen los hallazgos histológicos y los exámenes de laboratorio, que se ocupan básicamente de la detección del Helicobacter pylori, como es el caso de la figura 7, en donde se puede observar en esa mancha blanca la presencia del Helicobacter pylori, y en el caso de la figura 8 se presenta un cultivo de Helicobacter pylori. Anexo también pueden realizarse pruebas serológicas para detectar herpes, sífilis o citomegalovirus, o exámenes microbiológicos para detectar agentes infecciosos que pueden estar produciendo gastritis. Siguiente. Hablando del tratamiento, existen varias medidas que se deben considerar. Comenzando con las medidas generales, ahí se debe tomar en cuenta el control de la dieta del paciente, las restricciones del uso de drogas o medicamentos, el consumo de tabaco y de alcohol, y evitar a toda costa la automedicación. Por otro lado, se fomenta el uso correcto de antiácidos o protectores de la mucosa gástrica, al igual que antagonistas de receptores H2, inhibidores de la bomba de protones y gastrocinéticos. Todos estos medicamentos deben ser administrados siempre bajo prescripción médica. Existen unas indicaciones del Consenso de Maastricht que fueron creadas en 2005, que establece indicaciones obligatorias y recomendadas en el proceso de tratamiento del paciente. En las indicaciones obligatorias se observa la evolución del paciente, su cicatrización, su tejido linfoide, estabilidad en el epitelio del estómago y observación en caso de que haya alguna neoplasia o se detecte adenocarcinoma. Por otro lado, existen las indicaciones recomendadas como la búsqueda de antecedentes familiares de algún tipo de cáncer gástrico, observar metaplasias o atrofias intestinales, si es que existe algún tipo de tratamiento paralelo con antibióticos no esteroidales. También se debe tener en cuenta si hay anemias ferropénicas. Y por último, la opinión y el criterio del paciente al respecto. Por otro lado, también hay tratamientos específicos, donde se trata la gastritis por su etiología, como está la gastritis por antibióticos, donde se debe reducir en lo más posible el consumo de estos medicamentos. También está la gastritis alcohólica y por estrés, que son bastante similares en su tratamiento, pues se utilizan receptores, o sea, antagonistas de receptores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, en la gastritis por hipertensión portal se administra propanolol o nadolol. Y si se presenta algún episodio crítico, se debe recurrir a una descompresión portal. En infecciones por Helicobacter pylori, tu tratamiento principal radica básicamente en erradicar la infección. Y por último, están
todas las gastritis específicas, las cuales se tratan a partir de tratar la enfermedad en concreto. El siguiente. Luego, para seguir con el pronóstico, este varía de acuerdo a la etiología de la enfermedad, ya que existen tratamientos de supresión de la enfermedad y otros tratamientos de cura. Sí, los que pueden ya sea dar fin a la enfermedad o solamente nos pueden proporcionar periodos de mejora sintomática. En el caso de que la gastropatía venga acompañada de neoplasia o de alguna otra complicación, esta debe ser tratada por un especialista. Luego sigue el rol del tecnólogo médico, el cual consiste principalmente en el análisis de muestras y biopsias obtenidas de los procesos endoscópicos para analizar más que nada la presencia de Helicobacter pylori, que es lo que principalmente puede estar produciendo la gastritis debido a su incidencia y epidemiología. Siguiente. Ahora cabe resaltar el caso clínico que habíamos investigado anteriormente, que es el caso del señor Enrique. En sus factores de riesgo se ubicaba un gran estrés, la automedicación y una infección con el Helicobacter pylori. Y también se observó una sintomatología de dolor abdominal, hemorragias en el epitelio del estómago y posteriormente un diagnóstico de gastritis. Siguiente. Y ahora, a modo de conclusión, el sistema gastrointestinal, a pesar de que pueda parecer resistente, fuerte por utilizar ácido gástrico para trabajar, si se observa detenidamente es bastante más frágil. Es nuestro consumo de alimentos o nuestro propio estrés lo pueden alterar gravemente. Y del mismo modo, hay organismos como el Helicobacter pylori que se aprovechan de estos momentos de flaqueza. Por lo tanto, es importante mantener no solo una buena salud física, sino también una buena salud mental. Siguiente. Y con eso concluimos la presentación y se puede aquí observar las referencias. Ya, y toda la bien, información chicos, obtenida. vamos a parar acá porque ustedes llevan 18 minutos y 30 segundos. 18 y 30. Por mucho, yo voy a descontarle 30 segundos entre que me decían pasen y eso, pero, yo les dije que ensayaran, que revisaran, y lo más importante, esto va para todos, no solamente para ellos, ¿ya? Ellos, por favor, comuníquense con sus tutores cuando les toque presentar. Porque, por ejemplo, ustedes ocuparon mucho tiempo en tratamiento, que eso no era una de las cosas que nosotros íbamos a ahondar, si me hubiesen preguntado a mí, ¿ya? Entonces, cuando tengan a su tutor, al que le toque el artículo, pregúntenle y muéstrenlo, ¿ya? Porque si no les va a pasar esto, que de repente hay artículos que son muy largos y si tratan de abarcar todo, no les va a dar el tiempo. Pero de todas maneras, chiquillos, ustedes se pasaron, pero por mucho, ¿ya? Así que le voy a pedir, por favor, al profesor Alejandro y el profesor Cristian, si se pueden conectar. Ya, entonces ellos les van a hacer las preguntas, pero para todos los grupos. Por favor, tienen que, dame un segundito que se está conectando José, pero por su celular, tienen que revisar los tiempos, ¿ya? Prácticamente ocuparon el doble de tiempo que estaba estipulado. Ya, chicos, los dejo con los profesores y José, ¿no lo veo? Ahí está. Sí, ahí. Ok. Ya, comienzo. Ya, Paulina y José. Bueno, aparte de que se pasaron del tiempo, pero estuvo bastante clara la presentación. Ya, siempre como dice la profe, hay que tratar de ensayar esto para ir ajustándose a los tiempos. ¿Ya? A ver, mi pregunta, la primera es, a su juicio, ¿cuál sería el mecanismo inductor de gastritis en este caso, el alcohol y el tabaco? Que son dos, podríamos decirlo, drogas muy comunes, puede decirse también que son socialmente aceptadas y que son muy comunes en la población. Pero ¿cómo sería la inducción? Sobre todo en el caso del tabaco, que no me quedó tan claro en eso. A ver si lo podrían explicar ahí.
de lo que ustedes vieron ahí, qué mecanismo, porque siempre uno ve, ¿cierto?, que si uno menciona algún factor, y ese que al parecer era también bastante importante, uno tiene que igual conocer un poquito el mecanismo, porque siempre dice uno no fume, no tome, evidentemente puede tener varios beneficios, pero ¿cómo en realidad me produce el daño para llegar a la gastritis? Eh, Eso tengo entendido que sería por la presencia de nicotina en el cuerpo, que reduciría o sea, aumentaría la acidez del ácido gástrico, lo cual sería propenso al estómago a tener daño a nivel epitelial. Mm, Ya, pero la nicotina, como de forma directa, el aumento de la acidez, o hay un mecanismo entre medio, así como a grandes rasgos, porque generalmente uno aspira el cigarro, pero no es que se lo traiga y llegue al estómago, una cosa así, ¿cierto? no, si se debe al... yo creo que aquí entraría algo más cardiovascular, pues ahí lo que ocurre es la recepción del oxígeno de la hemoglobina. Y la nicotina lo que hace es inhibir ese proceso de recepción. Por lo tanto, en el organismo se reducen los niveles de oxígeno, o sea, en lo que respecta a los órganos, y debido a la baja niveles de... ¿No será que a lo mejor vieron ustedes si habían algunos receptores en el estómago, receptores del sistema nervioso? Porque yo, por lo que tengo entendido, la nicotina tiene una afinidad muy alta por los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos, ¿no? ¿Habrá por ahí alguna estimulación o algo que a lo mejor puede inducir el cigarrillo? ¿No lo investigaron? Ya. Y alcohol, entonces, porque también lo mencionaron ahí ustedes. Yo pienso que el tema del alcohol igual puede tratarse porque como afecta hígado y páncreas el consumo de alcohol, en el jugo gástrico se mezclan tanto jugo pancreático como el mismo jugo gástrico, entonces a lo mejor el hecho de que el páncreas esté afectado puede que el jugo pancreático que se mezcle con el jugo gástrico llegue afectado y provoque a lo mejor un cambio en el pH del ácido o que al final le produzca las úlceras pépticas. Ya. Como igual leí que Pero el jugo pancreático se junta con en el estómago, porque para poder generar la úlcera, o se juntan más abajo esto. No, es que también pueden generarse úlceras duodenales, no solamente gástricas. Ya. Pero ustedes dijeron que el alcohol era inductor de gastritis, o sea, estamos hablando de la porción del estómago, ¿cierto? Bueno, mi pregunta iba dirigida porque, como les digo yo, son dos elementos, ¿cierto?, que generan situaciones que son bien comunes de encontrar en la población: el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Era básicamente por eso que yo quería hacerles esa pregunta. ¿Será posible a lo mejor que el alcohol, como se consume, sea inmediatamente de forma, podríamos decir, por contacto, el alcohol pueda producir irritación o no, en la mucosa gástrica? ¿No? Yo creo que eso es lo más probable, ¿eh?
Ya, bueno, veamos entonces si ustedes me pueden mencionar cuál fue la relación que ustedes vieron entre el Helicobacter pylori y la gastritis y además la producción de cáncer, de este carcinoma de células gástricas. Em, a ver, el Helicobacter pylori lo que realiza es usar unos especies de fosfolípidos para diluir en la mucosa y así absorberla, lo cual expone el epitelio del estómago. Y al mismo tiempo existen cepas de este Helicobacter que tienen citotoxinas vacuolizantes VAC que evitan que ocurra la apoptosis en las células del estómago. Y del mismo modo fomenta el crecimiento celular. Por ello, se pueden generar masas de metaplasias, displasias, y debido a este tejido adicional crecido anormalmente, puede llegarse a producir un adenocarcinoma, que es cáncer gastrointestinal con una capa de mucosa, la cual es la que absorbe el Helicobacter. Sí, ya, eso me aclara bastante. Esas son mis preguntas, estimado. Cristian, ahora tú. Ya. Muchas Bueno, luego de las preguntas del profesor Alejandro, yo también tengo algunas, y recalcar nada más, como dijo la profesora Constanza, que es necesario siempre ceñirse al tiempo, y no solo para ustedes, en general, para todos sus compañeros, porque son aspectos de formalidad y también de respeto hacia las personas que nos están escuchando, respetar las instrucciones que nos entregan con antelación. Ya, yo tengo algunas dudas, observaciones, en realidad preguntas, porque ustedes dan algunos cuadros, ¿cierto?, de inmunodeficiencia que podrían causar con gastritis. ¿Qué cuadros, o como a grandes rasgos, podrían generar o podrían estar cursando, ¿cierto?, con gastritis, o serían más susceptibles de desarrollar gastritis, y por qué? Tengo entendido que existe la gastritis por eosinofilia, la cual es una enfermedad autoinmune. Y, a ver, el por qué, ahí lo tengo más complicado. Pero de momento. No sé si mi compañera podría ayudarme. Que estaba pensando que también podría ser el hecho de que cuadros de inmunodeficiencia pueden, como el sistema inmune se encuentra deprimido, como dijo mi compañero, en la conclusión, hay algunos organismos que se aprovechan del momento de flaqueza que nosotros tenemos en el sistema inmune para nuestro organismo, porque se sabe que dentro del estómago, el estómago está constantemente en contacto con agentes externos, entonces el hecho de que el sistema inmune esté fallando puede permitir la entrada de ciertos agentes que producen ese tipo de gastritis. José, ¿qué piensa al respecto? Bueno, o sea, es que en la gastritis eosinofílica, cuando se realiza un examen histológico, se observa una gran infiltración de eosinófilos. Y como dijo mi compañera, siempre está constantemente alerta ante cualquier
organismo patógeno. Y también en la gastritis por infecciones parasitarias se observa el mismo caso de infiltración anormal de eosinófilos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con ella. Ya. ¿Cuál es la epidemiología nacional mundial por Helicobacter pylori? ¿Lo investigaron? A nivel mundial, es bastante difícil generalizarlo de una sola manera, pues, por ejemplo, en Latinoamérica, ondea entre el 80 y 90%, mientras tanto en Norteamérica llega a niveles del 30 a 50%, al igual que Europa con 30, 40, 50%, mientras que en África llega al 70, 80%, hacia no, ese no lo recuerdo, la verdad. ¿Y a qué se puede ver esto de la epidemiología tan diversa o tan distinta en algunas zonas y otras no? ¿Cuál es el mecanismo o a través de qué vía se adquiere la infección por Helicobacter pylori? ¿En qué etapa ocurre generalmente? ¿Qué etapa de la vida? Puede deberse... No, dile tú, Poli, No, es no hay que problema. puede deberse porque la Helicobacter pylori se transmite por fecalismo y generalmente no se puede, según lo que nosotros leímos, no se puede como dar una epidemiología mundial concreta debido a que no se sabe cuánta gente de verdad está contagiada con Helicobacter pylori o no, porque muchos de nosotros a lo mejor podemos estar contagiados con Helicobacter pylori sin siquiera saberlo debido a que la bacteria puede estar inactiva. Y si no presentamos síntomas, uno en examen de rutina uno no va por una endoscopía en el caso de que puede que haya algo o no. Por lo tanto, no se puede saber con certeza cuál es la epidemiología mundial de Helicobacter pylori, pero que haya tanta diversidad en la epidemiología puede deberse principalmente al tema de los recursos, ya que se nota una tendencia de que en los países desarrollados la presencia de Helicobacter pylori activa es mucho menor en comparación a países subdesarrollados como los latinoamericanos y África. Por lo tanto, puede deberse a lo mejor a que hay menos educación en cuanto al tema de higiene personal, de limpieza, y el mismo tema que pasa con los niños, que a lo mejor juegan en la calle y después no entran a lavarse las manos antes de comer o se llevan las manos a la cara todo el tiempo, y como la bacteria se transmite por fecalismo, ahí es donde uno adquiere la bacteria dentro del cuerpo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la infección por Helicobacter pylori? O sea, ¿cómo funcionan las citotoxinas BAC-A y CAC-A? Perdone, profe, no entendí bien la pregunta. ¿Cómo funcionan o cuál es el mecanismo a través del cual ejercen su acción fisiopatológica las citotoxinas BAC-A y CAG-A? Chiquillos, si no lo saben, vamos a dejar la pregunta hasta aquí porque como ustedes se demoraron bastante en la presentación, ¿ya? ¿Lo saben, sí o no? ¿Es un sí o un no? Ya, no, perfecto. Entonces, muchas gracias, Cristian. Esto lo vamos a dejar, pues después el otro grupo puede contestarla. Yo creo que
¿Lo pueden contestar? Chiquillos, Paulina, todavía no quites la cámara un segundito. Otra cosa, ya no es para llamarle la atención, sí, un poco para llamarle la atención, porque ¿por qué no preguntaron al profesor? Encima les mandé correos, mándenle las cosas. Chicos, si ustedes se fijan, para los que tienen que hacer los artículos, en ninguna parte dice que hay que asociar en las conclusiones con el caso clínico. La asociación con caso clínico es solamente para el que esté haciendo el caso clínico, ¿ya? En el caso de los artículos, no hay que hacer la asociación, simplemente hacer la conclusión del artículo. ¿Estamos? Ya, eso para decirles, chiquillos, a ver, en general no estuvo mal, pero ustedes saben que sí o sí les va a bajar la nota por una cosa del tiempo, y también porque hay algunas preguntas que finalmente no las conocían ni las sabían, ¿ya? Desconéctense nomás y voy a pedirle al grupo número 3, por favor, que se conecte y que se conecte. Hola, Antonia, ¿tu compañera? Es la tía Tira. Yo, profe. Ya, prendo también su ¿Me cámara, escuchan? señorita. Sí, se escucha, pero no la veo. Ah, ya. Ahí sí, súper bien. Chiquillas, entonces, ustedes me dicen, yo voy a dejar para tomarles el tiempo, ¿ya? Ustedes me avisan y empiezan a presentar nomás y me dicen, profe, ahora ya cuenta el tiempo, ¿ok? Ya, pero ¿se ve ahí o todavía no? Todavía no, dame un segundito. Ahora sí se ve, pero déjalo como en presentación para no perder ni un segundo. Sí, es que está... ¿Ahí se ve? ¿Se ve? Ahora sí se ve. Tú me dices cuando empezamos. Ahora, profe. Ya. Buenas tardes, compañero y profesora. Mi nombre es Antonia Torres y junto a tía Tira Torres les presentaremos la patogénesis de la infección por Helicobacter pylori. Bueno, la Helicobacter pylori es una gran negativa espirilada que afecta a más del 50% de la población mundial. Y en Chile cerca de un 70% de la población mundial es portadora, o sea, de la población chilena es portadora de la Helicobacter pylori. Y también fue clasificado como carcinógeno tipo 1 para el hombre por la Agencia de Investigaciones del Cáncer en 1994. Y también en los países menos desarrollados, la vía de contagio es mediante las heces o fecalismo, mientras que en los países más desarrollados el contagio es oral o la gastroral, como por ejemplo el vómito. Bueno, aquí tenemos una imagen del Helicobacter pylori vista en microscopio electrónico, donde se puede ver su forma cilíndrica y los distintos flagelos que posee esta bacteria. La tía Tira no se escucha, ¿está hablando? Sí, perdón. Profe, perdón, es que tenía el micrófono apagado. Ya. Bueno, esta bacteria puede causar diferentes enfermedades gastroduodenales, como por ejemplo la úlcera gastroduodenal, que son llagas en el recubrimiento o en el epitelio estomacal, como se puede ver aquí en esta imagen de endoscopia. También puede causar el linfoma mal de tejido linfoide asociado a mucosa o también que esta es un tipo de cáncer que está constituido por células de linfocitos tipo B. También puede causar cáncer gástrico y se reconocen dos variantes histológicas, las del tipo difuso y el tipo intestinal. El primero crece en forma de células sueltas, mientras que el segundo forma glándulas que son semejantes a las intestinales. Y por último también puede producir gastritis crónica no autoinmune o gastritis crónica atrófica de tipo B, que es la gastritis más común y es la inflamación inespecífica de la mucosa gástrica de evolución progresiva y larga, y también produce lesiones histológicas crónicas como se ve en la imagen. Bueno, y la patogénesis por esta bacteria está determinada por tres factores principales, que son los del hospedero, los ambientales y los bacterianos. Por parte de los del hospedero, la activación y también la infiltración de las células mononucleares, los neutrófilos y sus productos, así como también el desbalance de las citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias, y también los polimorfismos en algunas de estas citocinas, como se ven acá abajo a la izquierda, pueden producir un daño en la mucosa gástrica, lo que puede terminar causando cáncer gástrico. Siguiente.
Bueno, entonces la presencia de polimorfismo en los genes que codifican para algunas de estas citocinas, como por ejemplo la interleucina 1 beta y su receptor interleucina 1 RN, potencia este efecto inflamatorio en el estómago, ya que esta interleucina es un inhibidor de la secreción ácida del estómago, y la presencia de estos alelos que se ven acá produce un incremento de la producción de la interleucina 1 beta. También luego tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que induce la transcripción de otras citocinas y quimiosinas que también amplifican la cascada inflamatoria. Y este también disminuye la secreción de ácido gástrico, aunque es menos potente que la interleucina 1 beta. Y por último está la interleucina 8, que es el mediador central de la respuesta inflamatoria ante esta Helicobacter pylori, y presenta un polimorfismo común de un nucleótido en la región del promotor, que parece estar asociado al incremento también de la expresión de la interleucina 8. Bueno, los factores ambientales se encuentran la dieta, el tabaquismo y también la coinfección parasitaria. En las dietas bajas en vitaminas antioxidantes, como son las carotenoides, la vitamina C y la vitamina E, también se ha evidenciado que es un factor importante en el desarrollo de gastritis atrófica, ya que la presencia de esto tiene la capacidad de reducir los niveles de radicales libres que son producidos por las células del sistema inmune de los tejidos que son infectados por Helicobacter pylori. Y aquí tenemos las carotenoides que serían aportadas por estas frutas, la de la vitamina C y la vitamina E. Y también el excesivo consumo de sales en los alimentos, como son las carnes curadas con sales de nitrógeno, que son estas carnes que están envasadas, contribuye a la formación de estos agentes cancerinógenos, lo cual a su vez potencia el daño del epitelio gástrico. Bueno, en el tabaquismo, estudios epidemiológicos indican que la asociación positiva del cigarro y las diferentes enfermedades gastrointestinales es debido por el fuerte daño que tiene este humo al ADN. Bueno, la coinfección, como vemos, la Helicobacter pylori genera una respuesta del tipo celular TH1, donde tiene una respuesta inflamatoria muy exacerbada, y hay una teoría que explica de que si hay una coinfección con el mintos, que esta respuesta se balancearía a la del tipo TH2 o la del tipo mural, lo que disminuiría los niveles de afectaciones que tiene esta complicación. Y como dato, la coinfección por Helicobacter más Toxoplasma gondii, el cual sabemos es un potente inductor de la respuesta tipo celular TH1, haría el efecto contrario a esta teoría porque incrementa la carcinogénesis, porque estaría las dos respuestas, o sea, la respuesta TH1 incrementada altamente. Bueno, en los factores bacterianos tenemos que la Helicobacter pylori posee gran diversidad genética, y los principales genes de virulencia de la Helicobacter pylori son generalmente clasificados en 3 categorías. Los genes cepa específicos, como son el islote de patogenicidad K y los localizados en las regiones de plasticidad. Los genes de estructura variable y los genes de fase variable. A continuación les presentaremos las cepas más patogénicas. Tenemos la proteína codificada por el gen A asociado a la citotoxina, o CAC-A, el cual es el primer antígeno asociado a las enfermedades gástricas, y esta proteína ingresa al citoplasma de las células epiteliales mediante el sistema de secreción T4, que es esta figura de acá, y así es como ingresa esta proteína. Bueno, y esta proteína dentro del citoplasma puede ser fosforilado por quinasas celulares, los motivos denominados epilla de la región carboxil terminal de esta proteína. Y son, debido a la secuencia aminoácida, tiene este nombre. Y si hay una variante de esta combinación, se le denomina epilla A, epilla B, epilla C y epilla D. Bueno, luego de ser fosforilada, la CAC-A interactúa con proteínas que poseen dominio específico de unión a tirosina fosforilada, como por ejemplo la tirosina HP2, una proteína. Luego de esta interacción, activa las cascadas de señalización, cuya alteración puede provocar un desarrollo normal, donde hay un reordenamiento celular, excesiva proliferación, y motilidad de epiteliales, y también promueve la apoptosis. Como mencioné anteriormente, la CAC-A también puede interactuar
por ejemplo, al receptor del factor de crecimiento en el hepatocito, la fosfolipasa PLH gamma, todo esto, y aún así también genera un daño a la célula, por lo cual esta proteína es denominada una oncoproteína. Luego tenemos la toxina vacuolizante o la VAC-A, que es la principal toxina porque induce la formación de vacuolas, como se ve aquí en la imagen, alterando las funciones normales de la vía endocítica porque libera las hidrolasas al sistema, al epitelio gástrico, lo cual lo daña. Y también otra de las vías de daño de esta toxina es que ingresa a la célula y se interna en la membrana, o sea, se mete en la membrana interna de la mitocondria, lo cual promueve la liberación del citocromo C, y este citocromo C activa la cascada proapoptótica de la caspasa 3, lo cual promueve la apoptosis de la célula. Y también otra de las vías de daño es que esta también puede pasar la barrera epitelial y se une a las células del sistema inhibiendo la activación de esta proteína. Tenemos que estar dispuesta en dos subunidades, que es la P53 y la P55. Y esto está codificado por el gen polimórfico VAC-A, el cual presenta en las variantes de la región N-terminal S y la región media M. Y tenemos que el genotipo que causa mayor daño celular sería el genotipo SM1 y el SM2. Y también hace poco se descubrió la región intermedia, y se le denomina así porque está entre medio de estas dos regiones, y existen las variantes I1 y la I2. Bueno, también están las proteínas de membrana externa o AMPS. Estas son 5 grandes familias que comprenden aproximadamente el 4% del genoma de la bacteria, y sin embargo a continuación hablaremos de unas de las más patógenas. Primero está la VAB-A, o también llamada proteína de adhesión a antígenos de Lewis, y esta es una que la bacteria se adhiere a la célula gástrica por la interacción con los antígenos de Lewis B, lo que termina por acentuar la inflamación severa y también la atrofia de la mucosa gástrica. Y esta el ensamblaje del sistema de secreción de tipo 4, y se han identificado las cepas VAB-A negativas y VAB-A positivas. Y dentro de las positivas, la VAB-A con menor expresión de esta, o VAB-A-L, es la que muestra peores cuadros clínicos. Luego está la proteína inflamatoria de membrana externa, o IPA, y esta está involucrada con los mecanismos de inflamación producidos por la Helicobacter pylori, y su expresión está regulada a través del número de repeticiones del dinucleótido citosina-timina, que están presentes en la región que codifica para el péptido señal. Y su principal función es favorecer la adaptación de la célula bacteriana a las condiciones ácidas de aquí del estómago. Y también provoca un remodelado de las fibras de actina debido a la fosforilación del factor de crecimiento epidérmico, que negativamente a su señalización y termina por activar y aumenta la síntesis de la interleucina 8. Bueno, como se puede ver en esta imagen, en la primera parte, en la izquierda, se ve como la proteína VAB-A interactúa con los antígenos de Lewis B para luego unir la vía de señalización que estimula el ensamble del sistema de secreción tipo 4, en donde también interviene la CAC-A. Y en la última parte de la imagen se ve que la OIPA se une con su receptor, el cual hasta el día de hoy sigue sin ser determinado, para luego poder producir una fosforilación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que remodela las fibras de actina y aumenta la secreción de interleucina 8. Bueno, y por último están las zonas de plasticidad. Y estas zonas son elementos transponibles que pueden afectar el fenotipo bacteriano y que influyen en la patogénesis. Y aquí encontramos el gen promotor de la úlcera duodenal, o DUP-A, que es el primer factor genético de la Helicobacter pylori que pareciera estar asociado a una enfermedad específica. Y este promueve la secreción de interleucina 8 en el antro, lo que conduce a una gastritis con predominio en el antro o úlcera duodenal. Y también constituye un homólogo del gen BIR-B4 que codifica para un componente del sistema de secreción tipo 4 en la Agrobacterium tumefaciens. Bueno, y como conclusión, la patogénesis de
pylori está definida por un fenómeno multifactorial que depende tanto de las características del hospedero, como también el ambiente en el que éste se desarrolla y que participa en la virulencia de la cepa infectante. Aquí tenemos la referencia y gracias por su atención. Ya, chicos, bastante claro, ya igual se pasaron un poquito, se tienen, no como sus compañeros, pero sí hicieron 12 minutos y 50 segundos, ¿ya? Así que igual en ese ítem va a bajar un poco lo que es la nota. Le voy a pedir al profesor Alejandro Hidalgo y al profesor Norberto Juárez, pero el profesor Norberto está con problemas con la cámara, así que solamente audio, digo que se le va a cortar, si no, a rato ¿ya? Se le va a rato, así que el profesor ahí lo pueden ver, está su foto, ¿ya? De todas maneras, hola, pero él solamente les va a hacer preguntas por audio. Ahí ustedes se ponen de acuerdo con él. ¿Cómo que Alejandro? Si quieres parte tú, Norberto. Sí, ¿cómo? Ya. Bastante buena la presentación, ya estuvo muy activa, los esquemas utilizaron bien para explicar, ¿no es cierto?, todo lo que tenía que ver con la patogenia, ¿no es cierto?, del Helicobacter pylori, bastante bien explicado, ¿no es cierto?, explicaron los factores, ¿no es cierto?, a qué correspondía la expresión de esta, ¿no es cierto?, de esta isla de patogenicidad que tenía, así que todo excelente, así que mis felicitaciones para ustedes. En cuanto del tema, ¿no es cierto?, de los factores bacterianos, ¿no es cierto?, que también me imagino que se referían a los de virulencia, ¿no es cierto?, que se conocen, ¿no es cierto?, más clásicamente. Me faltó uno más sencillo, parece, ¿no es cierto?, que tenía uno de los que siempre nombramos un factor de virulencia del Helicobacter, que a lo mejor lo obviaron, ¿no es cierto?, porque ustedes tenían que ver un montón de cosas más y ya se ha hablado mucho. ¿Cuál nos estaría faltando? Respecto a las proteínas de membrana externa. No, estamos hablando de, ¿no es cierto?, los factores de virulencia, ¿no es cierto?, bacterianos tan asociados, independiente que le causen daño al huésped, ¿no es cierto?, para que el microorganismo sobreviva. Entonces, ¿cuál es el primero que hace uso de este Helicobacter y nos ayuda también para el diagnóstico del Helicobacter cuando está la presencia de este factor de virulencia? Esta es una proteína ya que se secreta. ¿Cuál sería? ¿Han nombrado sus compañeros y todo? ¿No es la baba? No, porque No, esa no es de estas proteínas, sino es algo más sencillo, el tema de, ¿no es cierto?, para neutralizar el tema del ácido del estómago. ¿Cuál ocupa? El ácido laureazo, perdón. ¿Eso? Eso, ¿no es cierto? Así que para que no nos olvidemos, ya, era un recordatorio solamente, ya, para que no nos olvidemos de que la ureasa, ¿no es cierto?, si bien no se consideró acá, ¿no es cierto?, también es un factor de virulencia para lo que lo tengamos en cuenta, ya. En realidad no les voy a preguntar para qué es, porque ya se lo dije, porque era para neutralizar la acidez del estómago. Pero en sí no tengo otra consulta ya, porque fue bastante clara la presentación y mis felicitaciones. No sé si es que el profesor Alejandro tiene alguna consulta. Sí, gracias, Alberto. Bueno, también, darme las felicitaciones, está bien clarito, muy esquemático, y también se agradece que esos esquemas estaban ahí, ¿cierto? La cita ahí donde lo habían sacado, para no pensar que ustedes lo hicieron, ¿cierto? Se están robando la autoría. Y eso es súper importante para todas las presentaciones que se hagan en el futuro, ¿eh? De ir colocando siempre la fuente y así nadie se enoja. Yo quería hacerle algunas preguntitas porque me llamó mucho la atención. Ustedes saben cuál es la parte que me gusta a mí, de lo que tenía que ver con la relación entre la presencia del miento y el efecto este preventivo. Ustedes podrían, yo sé que lo explicaron, pero un poquito, a ver si se puede desarrollar un poquito más eso de la relación que hay entre la respuesta TH1 y TH2 en la generación de este cáncer o en la prevención. Es que la Helicobacter pylori produce principalmente la respuesta de tipo celular, que es la TH1, mientras que algunos elementos producen la del tipo humoral.
Entonces, cuando hay una coinfección, aquí se produce como un balance y ya no es tanto como, por ejemplo, la infiltración de células linfocíticas que son como la del TH1, ya no es tan cargado hacia ese lado la respuesta inmune. Entonces, por eso Sí, se es que dice que se balancean entre ellas. Y por eso también hay una como diferencia, cuando hay una coinfección, hay una diferencia entre la localización de la bacteria y también del helminto. sí, porque lo que ocurre en la respuesta TH1 es una proinflamación. Entonces hay como un desequilibrio de esto y cuando hay una respuesta TH2, esto se balancea y se disminuye esta respuesta proinflamatoria que hay por la lluvia de citocinas. Ya, muy bien. O sea, podríamos poner de terapia, tal vez elegir alguno de los nematodos que sean menos patógenos, o por un enterobio ahí para modular un poco la respuesta, no sé, sería interesante la investigación. Media loca, pero interesante. Ya. Y lo otro, me quedó una dudita ahí cuando hablan ustedes del porcentaje del genoma. ¿Eso se refiere al genoma de la bacteria como tal, como especie? ¿O será tal vez genotipos dentro de lo que se encuentra uno con las bacterias? O sea, de todas las bacterias, a lo mejor hay a lo mejor un porcentaje de, de, de individuos, de cepas, no sé cómo lo podrían mencionar, o en el genotipo de en el genoma de todas las bacterias. Como de la bacteria en sí, de que aproximadamente el 4% por ejemplo, de una bacteria, el 4% de eso son genomas que codifican para las proteínas que son patógenas. Ya, en cada individuo. Ya. Sí. Eso son mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ah, Chiquillas, una pequeña observación. Siempre, y lo he visto en parásitos, en hongos y en bacterias, que uno tiende a ponerle, yo mismo, a mí me pasa, trato de corregirlo, uno tiende a ponerle la o el Helicobacter o la Helicobacter, mejor decirlo así, sin el o la. Helicobacter pylori, Ya. porque Sí. uno no sabe si son el o la. Sí, es verdad. Y cuando uno sabe, también se va a dirigir a un individuo en particular. Entonces, mejor inmediatamente colocarle ahí el nombre, no el artículo. ¿Ya? Eso. muy bien. Bueno, Chiquillas, muy buen trabajo. Ya solamente se pasaron un poquito en el tiempo, así que se agradece el que hayan ocupado todas las imágenes que pusieron y que hayan podido explicar de esa manera. ¿Ya? Así que quitan nomás para que no lo sigamos viendo y vamos a pasar al grupo 4. ¿Ya? Grupo número 4, artículo 4, por favor. Aquí sería grupo 4, Andrea Torres y Débora. Hola, Débora. Andrea. Ya, chiquillas. Profe, yo voy a compartir pantalla. Perfecto, yo me voy a desconectar, solamente quiero que me digan cuando ya estén listos para presentar y empecemos para que yo les tome el tiempo. ¿Estamos? Ya. ¿Se ve cierto? Sí se ve. No, un segundito que todavía no está. Ahora sí ya cargó. Ya. Ya, profe. Buenas tardes, hoy junto a Andrea Torres y quien les habla, Débora Valladares, presentaremos los métodos para la detección de la infección por Helicobacter pylori. La infección por esta bacteria tiene un papel muy fundamental en el desarrollo de varias enfermedades digestivas, como lo son la úlceras gástricas, la gastritis, entre otras. Además, este afecta a más del 50% de la población mundial, por lo tanto, la identificación representa una gran relevancia en la clínica. Por estas razones se han desarrollado diversos métodos de diagnóstico, los cuales vamos a ver a continuación.
Existen técnicas invasivas, las cuales son estas 4, que estas se basan en la toma de copias digestivas y la toma de muestras de biopsias gástricas. También existen otras otras técnicas que son no invasivas, las cuales son estas 3, y además otras 2 que no son tan utilizadas. La prueba rápida de la ureasa, esta se basa en la determinación de la actividad enzimática de la enzima ureasa. Esta se realiza depositando la muestra de biopsia en un tubo junto con urea y un indicador de pH. Si existe actividad enzimática, se va a hidrolizar y van a producir iones de amonio, los cuales van a aumentar el pH, produciendo así el cambio de color. Esta prueba tiene una alta especificidad debido a que existe poca variedad de bacterias que son diferentes a la Helicobacter pylori en la cavidad gástrica. Además, el análisis se realiza a temperatura ambiente, por lo tanto va a limitar la proliferación de otro tipo de bacterias. Sin embargo, su sensibilidad se va a ver afectada debido a tratamiento con antibióticos que no ha sido erradicador y además con fármacos inhibidores de la bomba de protones. Otra técnica diagnóstica y que es también invasiva son los cultivos, y para ello primero se necesita tomar una muestra que generalmente es una biopsia gástrica. Luego se debe emplear un medio de cultivo que permita el crecimiento bacteriano, y este medio se compone de agar, aditivos y ciertos antibióticos. Además, se necesitan requerimientos especiales, como por ejemplo una atmósfera que sea microaerofilia, que significa que haya bajas concentraciones de oxígeno, además alta humedad, una temperatura entre 35 a 37 grados Celsius y el tiempo de incubación de 5 a 10 días. Luego que se produce el crecimiento de las bacterias, las colonias se pueden visualizar como se ve acá, grisáceas y brillantes. La principal ventaja de esta técnica es que es altamente específica, ya que permite detectar a la bacteria en este caso directamente, y se utiliza para el diagnóstico de la infección en pacientes que haya fallado el tratamiento. Y por lo mismo es que se puede evaluar la susceptibilidad antibiótica, es decir, si la bacteria fue o no resistente al antibiótico o al antimicrobiano. Dentro de las desventajas encontramos que se debe tomar más de una muestra debido a que esta bacteria se encuentra distribuida de forma heterogénea, y además el resultado puede estar alterado por medicamentos, como se mencionó anteriormente. La otra prueba es hacer un test de PCR, el cual detecta directamente el ADN del Helicobacter pylori a partir de ciertas muestras, como por ejemplo biopsias, saliva o también heces. Para que esta reacción se lleve a cabo y se pueda amplificar el ADN, primero se necesita reconocer secuencias específicas e iniciadores que se conocen como cebadores o primer, y de acuerdo a Helicobacter pylori, dentro de estos cebadores encontramos, por ejemplo, el gen urea, que es uno de los más conocidos. Las principales ventajas de esta prueba es que puede confirmar la erradicación de la infección luego que ya se haya aplicado un tratamiento, y además es un método rápido que se puede aplicar a diferentes tipos de muestras, como se mencionó. Sus desventajas, sin embargo, son que esta reacción se puede inhibir por ciertos restos de tejido gástrico, como por ejemplo lípidos, y esto va a llevar a la obtención de falsos negativos. Además de ello, la sensibilidad, también como en las otras pruebas, se ve afectada porque la bacteria se encuentra colonizada de forma heterogénea o desigual. Por parte del análisis histológico, esta es la observación de microorganismos que tengan la forma de espiralados en corte histológico. Este corte puede estar teñido con diferentes tinciones, pero la principal es la GEMSA, la que más se utiliza, debido a que es fácil de realizar y además es económica. También existen otros tipos de técnicas complementarias a la histología, por ejemplo la inmunohistoquímica y la técnica de Fish. Las ventajas es que permite determinar el nivel de daño hístico y además permite determinar la gravedad de la patología. También es fácil de realizar y es económica. Sin embargo, dentro de sus desventajas es que el resultado puede ser influenciado por la experiencia que tenga el patólogo y también el tipo de tinción que se realice. Su sensibilidad se va a ver afectada principalmente debido a la baja densidad que tenga el microorganismo, en este caso la Helicobacter pylori, y la desigual distribución en la mucosa gástrica. Dentro
de las técnicas no invasivas encontramos en primer lugar la serología, la cual permite detectar anticuerpos séricos de tipo IgG o IgA en contra de antígenos específicos del Helicobacter pylori. Para poder detectar dichos anticuerpos en suero de pacientes se emplean ciertas técnicas conocidas como por ejemplo ELISA, aglutinación en látex o inmunocromatografías. En cuanto a las principales ventajas, tenemos que son pruebas sencillas y económicas. Además de ello, permite hacer estudios epidemiológicos, ya que se puede evaluar la prevalencia de la infección en ciertas poblaciones, y a diferencia de las otras pruebas, no se afecta por el uso de antibióticos o por los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto a las desventajas, Chicos, ¿ustedes escuchan a Débora? No, ¿Si alguien me puede contestar? No, profe, no se escucha nada. Débora, deja de compartir la pantalla, ¿ya? Y repites esta parte, yo ya te estoy descontando el tiempo. Deja de compartir, quiero decir, la imagen. Ya, ¿dónde está la...? Débora, ¿dónde está? Ya, ok. Andrea, ¿tú ibas a compartir? Comparte No, yo no nomás puedo. y Débora, sin... No muestres, Ahí sí. no te vamos a ver, te vamos a escuchar nomás, ¿ya? Ya. Andrea, ponelo nomás, tú me dices cuándo volvemos a empezar. Débora, tranquila. No, profesora, es que yo estoy con el celular y no puedo compartir. Ah, ya, Yo espérame. estoy compartiendo, Sí, a ver, ahora se ve, compártelo, a ¿o ver no? si puede. Pero sin, no pongas el video tuyo no, ¿ya? Solamente comparte la imagen. Ya. ¿Se ve? Todavía no. No, todavía no. Ese que está compartiendo. Deja de compartir y vuelve a hacerlo. Ya. Ya. Digamos, más a... ¿Se ve? Sí, ahora se ve. ¿Alcanzó a escuchar lo de la serología? No, ahí quedé. ¿Ya? Te lo considero desde hace tiempo. Ya. Sigan. Ya, entonces, la serología consistía en detectar anticuerpos séricos de clase IgG o IgA y se hace a través de técnicas como ELISA, látex, entre otras. Y las ventajas que tiene es que se puede realizar para hacer estudios epidemiológicos, evaluando la prevalencia de la infección, y además no se afecta por el uso de antibióticos o los inhibidores de la bomba de protones. Su principal desventaja es que no distingue entre una infección activa y pasiva, o previa, mejor dicho, porque generalmente los títulos de anticuerpos permanecen elevados durante bastante tiempo. Y por lo mismo es que no es útil para seguir suspensión con urea marcada con isótopos como carbono 3 o 14, los cuales cuando estén en la superficie del estómago, si la ureasa en este caso está presente, la urea se va a hidrolizar y se va a formar amoníaco y dióxido de carbono marcado. ¿Sí? Sí. ¿Seguimos en serología o cambiaste de diapositiva? ¿Se me escucha, profe? Se escucha, pero no sé si cambiaste la diapositiva. Es que se cortó en un momento. ¿Habías cambiado de diapositiva o no? No estoy compartiendo con mi celular, pero está súper lento. Ya, espérame un poquito. Te volví a parar y esto pasa. Denme un segundito, voy a buscar la presentación de ustedes y se la comparto yo, ¿ya? Chicos, por favor, cuando eso pase, cuando vean que están con celulares o que están haciendo ese tipo de cosas, me avisan, como me avisó el grupo número 2, y yo les descargo la presentación, ¿ok? Eso no hay problema, pero que me avisen con tiempo para no estar haciéndolo en el último momento.
Dame un segundito. Porque tengo que conectarme y tengo que buscar la presentación de ustedes. Un segundito. A ver, artículo 4. Espérenme que tengo que conectarme con el otro computador. Ya viene, ya viene. Y... Ya, a ver. Me van a tener que decir cuando aparezca, me van a tener que ir diciendo igual que el grupo anterior, que por favor, denme un segundito. Ahí está. Ahí sí. Ya. Ok. A ver. Ahí sí. Ya, chicos. Entonces, me van a tener que ir diciendo ya las personas del grupo. Y vamos acá. Serología. Sí. Lo siento, me pasé. Serología. ¿Habías alcanzado a pasar a la prueba del aliento o no? Creo que la Belén se le cayó a internet porque creo que se fue la sesión. Sí, no está. Andrea, vas a tener que seguir tú, ¿ya? Estamos, la serología la explicó. Pasamos a la prueba del aliento. Sí, ya. Ya, ¿empiezo ahora? Ya. Dele, no. Ya, la prueba del aliento, esta se basa es muy similar a la prueba rápida de la ureasa, sin embargo, esta se ingiere, se marca, se ingiere urea marcada con carbono 13 o carbono 14 y si existe actividad enzimática en el estómago, esta se va a hidrolizar la urea y se va a formar amoníaco, el cual se va a pasar por las paredes del tejido gástrico y va a ir por el torrente sanguíneo hasta los pulmones y se va a expulsar anhídrido carbónico. Por lo tanto, este se va a medir se va a medir la cantidad de dióxido de carbono que se emita y va a ser directamente proporcional con la cantidad de hidrólisis que tuvo la ureasa, es decir, la cantidad de bacterias, de Helicobacter pylori que hay en el estómago. Es necesario medirla y compararla con un valor basal, y dentro de su ventaja es que esta prueba tiene una alta sensibilidad y especificidad, porque debido a que estudia toda la superficie de la mucosa gástrica, se pasó. Además, esta prueba tiene muy buenos resultados e indica una infección actual.
es una técnica costosa. Sin embargo, las desventajas que tiene es que es una técnica costosa y se afecta debido a la ingestión de ciertos alimentos y también por el intervalo de tiempo para la toma de la muestra. También se puede determinar la presencia de atrofia gástrica y esta puede dar falsos negativos, puede conllevar a falsos negativos. Y los fármacos inhibidores de la bomba de protones pueden disminuir la sensibilidad. La siguiente. Ya, los antígenos en heces fecales, se determina por la detección de los antígenos a través de los inmunoensayos enzimáticos y también por los ensayos inmunocromatográficos rápidos. Para esta detección se utilizan anticuerpos de anti-Helicobacter pylori, que son específicos para el antígeno de esta bacteria. Se pueden utilizar anticuerpos policlonales y también anticuerpos monoclonales. Estos tienen mayor especificidad. Dentro de sus ventajas es que es fácil de implementar, es útil. Además, es útil en el diagnóstico inicial y también para confirmar la erradicación después del tratamiento. También se puede utilizar para pacientes de cualquier edad, sobre todo en niños. Por otra parte, las desventajas que tiene es que la excreción de los antígenos puede ser muy diluida y también tiene una menor especificidad para la detección, tiene menor especificidad. Por esto mismo, ya que puede detectar otro tipo de helicobacterias, por ejemplo las enterohepáticas. Siguiente. Andrea, por si acaso está Débora también, ¿ya? Ahora ya está conectada. Sí. Ya, no, voy a seguir. Por otra parte, también se puede detectar el Helicobacter pylori en la cavidad oral, realizando muestras de saliva y de placa dental. Esta puede ser mediante técnicas de PCR, detección de anticuerpos anti-Helicobacter pylori de clase IgG, mediante Western blot y ELISA. También pues, se puede realizar un cultivo. Dentro de las ventajas que tiene es que la muestra es de fácil recolección, es una técnica no invasiva, por lo tanto igual es rápida y tiene importancia en algunos estudios epidemiológicos. La desventaja es que su sensibilidad y especificidad son inferiores al 90%. Esto es baja en comparación a otras técnicas ya mencionadas. Y los cultivos pocas veces tienen resultados positivos y por lo mismo esta técnica de la cavidad oral resulta poco confiable debido a que existe una gran cantidad de especies de bacterias que habitan la cavidad oral. Siguiente. La otra técnica no invasiva es detectar anticuerpos en orina, ya que cuando se adquiere la infección por Helicobacter pylori se eliminan inmunoglobulina G en la orina. Y se han empleado recientemente dos juegos comerciales principales, una ELISA estándar que se denomina Urenilisa y la inmunocromatografía que se denomina Rapirum. Acá en esta imagen podemos ver la técnica Rapirum, que es la técnica básica de inmunocromatografía, en que cuando se presentan estas dos líneas, el resultado es positivo. Las desventajas que tiene principalmente esta técnica es que la especificidad es muy variada, ya que también los anticuerpos permanecen por bastante tiempo y no confirma realmente la infección, y tiene menor eficacia diagnóstica que los demás métodos que ya se han mencionado. Ya, profe. Ya, como se pudo observar, existen varias técnicas, pero estas se pueden aplicar dependiendo del contexto clínico. Por ejemplo, si existe una historia nueva o recurrente de la enfermedad, se puede aplicar la prueba serológica con la detección de anticuerpos, de antígenos en heces fecales. Siguiente, profesor. Y finalmente, a pesar de todos los avances obtenidos acerca de los métodos diagnósticos, no hay alguno que sea perfecto o único, por lo tanto se debe evaluar el contexto clínico para aplicar cierto método. Eso, profe. Así es. Ya, entonces voy a dejar de compartir y bueno, les cuento que se pasaron por poquito, ya paré muchas veces,
pero les contabilicé 11 minutos y 20 segundos. Para todo lo que pasó, no está malo, ¿ya? Voy a dejar de... ¿Qué pasó? Chicos, para todos. Es que se desconectaron, la tipa se fue, tuvieron que... Nosotros estamos escuchándote todos. Corta el audio. ¡Ay, no! Corta el audio. Ya, ahora sí, siga conversando en su casa. Entonces, lo que les voy a pedir es que si se dan cuenta que tienen que poner solamente con los celulares, me avisan. Antes de que pongamos las presentaciones, me dice, profe, yo tengo problemas, así que yo tengo de respaldo el tiro para poder mostrarlas, ¿ya? Para que no nos pase lo que pasó ahora con Andrea y con Débora. Débora, ahora sí, si puedes prender tu... Como no estás compartiendo nada, a ver si te podemos ver. Ok, entonces eso se los voy a pedir para todos los grupos. Si tienen problemas, me avisan de antemano, entonces yo voy a estar con respaldo por si tienen algún tipo de problema. Si empiezan a tener problemas de conexión, también me avisan porque ustedes vieron, hay algunos grupos que, pero tienen que ser problemas de conexión reales, ¿ya? Porque si no, yo igual les voy a exigir que estén ahí con las imágenes. Ya. Bueno, en general fue bastante cortado, pero sí vieron lo que había que ver, ¿ya? Lo vamos a hablar con el profesor Norberto, él solamente en audio. La consulta, ¿empiezo yo o empiezas tú, Norberto? Como quieras tú. Voy a hacerles una pregunta. Con respecto a la prueba del aliento, ¿ya? En la prueba del aliento dice que puede ser con carbono 13 o con carbono 14. ¿En qué se diferencian? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué lo puedo hacer con dos tipos de carbono? El carbono 14 y el carbono 13 se diferencian en que el carbono 14 es más radioactivo que el carbono 13. Por lo tanto, su uso está limitado para niños, por ejemplo, o para mujeres embarazadas, pero es un poco más específico que el carbono 13. Y el carbono 13 no es tan radioactivo como el carbono 14, pero el problema está en que requiere mayor sostenimiento técnico, por tanto es como más cara la técnica en ese sentido. Ok, ojo acá, que el carbono 14, como bien lo dijiste tú, es radioactivo. Entonces ahí tenemos limitantes. ¿A qué grupo etario o qué personas no podrían hacerse con esa técnica? Con carbono 14. Los niños y embarazadas. Niños y embarazadas. En cambio, tenemos el carbono 13, donde no es un isótopo radioactivo, por lo cual ahí sí podrían estar, se podría hacer esta técnica en el resto del grupo de los que no están, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Hay una diferencia que uno es radioactivo y el otro no. Voy a pensar si les hago otra pregunta, voy a dejar que el profesor Norberto la haga, quizás estamos pensando en lo mismo. Así que, colega. Sí, bastante bien, ¿no es cierto? La presentación de las técnicas, ver lo que son las técnicas, ¿no es cierto? Las desventajas, ventajas y desventajas, sí que estuvo bastante completo en ese sentido. Yo les quería preguntar, chicas, hicieron una clasificación ahí bastante buena, ¿no es cierto? De invasivas, no invasivas y otras técnicas. Y también hay otra clasificación que nosotros hacemos en general en la práctica, ya que tiene que ver con las pruebas que son directas e indirectas. En ese caso, nómbreme, ¿no es cierto?, una o dos técnicas de las que ustedes vieron, ¿no es cierto?, que entren en cada categoría, en directa e indirecta. Primero, ¿saben la diferencia entre una y otra? Eso es, perdón. Si la han escuchado. Es que según leí, por ejemplo, las técnicas invasivas, estas son las que detectan a Helicobacter pylori directamente. Por ejemplo, el análisis histológico, esta, como mencioné, se basa en la observación de Helicobacter pylori en un corte histológico. Sí. En cambio, por ejemplo, hay otras pruebas como que son no invasivas, como la detección de anticuerpos. Detección de anticuerpos de Helicobacter pylori en la orina. Esta, según yo, sería una técnica indirecta debido a que no estamos determinando directa, o sea, valga la redundancia, no estamos determinando directamente la Helicobacter pylori, sino
los anticuerpos que se producen, al el paciente tener la infección por el Helicobacter pylori. Sí, Andrea, está bien eso ya. Entonces, para recalcar, ¿no es cierto?, lo que dijo Andrea, por un lado, las directas, ¿no es cierto?, van a detectar ¿no es cierto?, el microorganismo. Y en ese caso, Andrea también iba a hablar del antígeno y después lo cambió y dijo anticuerpo, y estuvo bastante bien porque el antígeno es un fragmento del Helicobacter, ¿no es cierto?, entonces sería una prueba directa. Entonces, para que, ¿no es cierto?, como sus compañeros hablaron de la otra clasificación, bueno, ya la he explicado bien, ¿no es cierto?, pero que tengan claro, ¿no es cierto?, que también hay otra que generalmente se ocupa, ¿no es cierto?, que es directa e indirecta y tiene que ver si es que detectamos directamente al microorganismo, ¿no es cierto?, patógeno, o lo que puede producir en el cuerpo. Eso, así que gracias, chicas. Ya, chicos. Andrea, Débora, pueden dejar de compartir, ya, por el momento no van a haber más preguntas para ustedes, y para todo el curso. Bueno, ya vieron lo que fue la primera presentación. Recomendaciones, pregúntenle a sus profesores con los que les va a tocar revisar los artículos, para que les vean, para que revisen, ¿ya? Por ejemplo, ninguna de las presentaciones que hicieron ahora está mala, ninguna. Todo, algunos se pasaron un poco en el tiempo, otros pusieron cosas que no eran tan atingentes y que se podían obviar. Entonces, para que eso no les pase, aprovechen a los profesores. Yo les digo, no es obligatorio, pero aprovechen que tienen el apoyo de sus profesores, ¿ya? Próxima semana, bueno, hoy día tienen que subir el taller. Próxima semana seguimos con lo que son el caso clínico, y las personas que les toque el caso clínico número 2, yo les recomiendo que, estoy segura que lo están viendo con el profesor, pero les recomiendo que ya estén trabajando tanto en su informe escrito del caso 2 como de la presentación, ¿ya? Como no la presentación, sino que el PowerPoint. ¿Por qué no vamos a presentar los casos clínicos? Los casos clínicos no los vamos a presentar, primero porque ustedes se dan cuenta que tiene todo un tema de logística, de tener el internet bueno, de no tener problemas, y además porque en los 4 grupos en paralelo estamos viendo el mismo caso clínico. Entonces la idea es que tanto el PowerPoint, que va a ser como un resumen de lo que está escrito en el informe, que también tiene que ver con respecto al caso que les toque, va a ser un apoyo y un complemento a lo que ustedes vieron en los, ¿cómo se llama? Lo que ustedes vieron con sus tutores, ¿ya? Chicos, no sé si hay alguna consulta, pregunta, si no se pueden ir desconectando, me cambio de asignatura, entre paréntesis, recuerden los que tienen ayudantía a las 5, ya que hoy día no es obligatorio, pero siempre es recomendable ir, van a ver sodio y potasio,